Peña. Vamos a hablar con el abogado constitucionalista acerca del impacto que tiene esta ley de emergencia sanitaria. Adelante, Lady. Así es, muy buenas tardes. En estos momentos el analista José Luis Santisteban se encuentra explicando al sector salud más a fondo de lo que es esta ley de emergencia sanitaria. Vamos a hablar con el doctor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El análisis que se está haciendo en las observaciones a la ley, el primer elemento de las observaciones a la ley se ve que hay una estructura descentralizadora de toda la funcionalidad del Estado, no solamente el sector salud. El sector salud, o sea, es el más golpeado con la ley. Sin embargo, también son golpeados los alcaldes, los gobernadores, las organizaciones autónomas, porque no son tomadas en cuenta en la estructura nacional, es decir, la recentralización de una emergencia sanitaria ya se va directo al Poder Ejecutivo y sus resoluciones son vinculantes, pero también los recursos, también el sistema de atención de emergencia, también el sistema de adquisición de medicamentos, de vacunas, todo está centralizado en la ley esta, que es de emergencia sanitaria, pero resulta que tiene más características una ley de estado de excepción. Es decir, ¿por qué? Porque lo que está regulando la ley no está en la Constitución, ni está en la ley marco de autonomía. Entonces hay una parte solamente la ley de gestión de riesgos, pero solamente la están utilizando para citarla, para tener base, tratar de pretender tener base jurídica, y la salud para tratar de pretender, o sea, tener base constitucional. Sin embargo, el andamiaje, o sea, de la estructura del Estado es que todos los poderes públicos se ponen al servicio del Poder Ejecutivo. Y no es una ley de emergencia solamente contra el COVID, no hay que equivocarse, es cualquier tipo de emergencia sanitaria. Entonces, las observaciones obviamente son varias y esas observaciones llevan a que la ley es inconstitucional. El gran problema de fondo es que la justicia en Bolivia, ¿no es cierto?, es una justicia disfuncional, no funciona para hacer respetar la Constitución y las leyes. Entonces, por eso es que surgen las medidas de presión con todo el derecho, o sea, con todos los derechos sociales y laborales que tiene el sector gremial médico, pero aquí deberían incluirse todos los gobiernos autónomos y también las instituciones de la sociedad civil, porque, reitero, es una ley que tiene características de leyes de estado excepcionaria, donde más bien se necesita la mayor cantidad de participación de los órganos públicos y de gremios de la sociedad civil, y eso no ocurre con la ley. ¿Esta ley afectaría a la población, afectaría a los municipios? Claro, a ver, primero es que los municipios y las alcaldías y las gobernaciones no son tomados en cuenta por la ley. Sin embargo, son responsables de los 3 niveles de hospitales. Primero y segundo, que es municipal, y tercero, que es el sistema de la gobernación. Esos, por ejemplo, no son tomados en cuenta. Sin embargo, hay una carga en la ley que lo que tengan que atender los gobiernos autónomos tienen que sacar recursos que les provee la ley 602 de gestión de riesgo, y eso es el 2% de su presupuesto. O sea, volvemos al Estado centralizado de antes del 2008 y 2009, cuando entró en vigencia la Constitución Política del Estado. Es decir, a 12 años de vigencia de la Constitución Política del Estado, el Estado se está centralizando más bien a como era antes. Por lo menos con la participación popular, la ley de centralización, habíamos avanzado, ¿no? Entonces, no, porque la ley se pone por encima un consejo estratégico. Sin embargo, los estatutos, las cartas orgánicas en el municipio donde tienen cartas orgánicas, porque es a nivel nacional, tiene jurisdicción nacional la ley, es decir, pasan a depender de un consejo estratégico. Entonces, ese es el tema de fondo, es la recentralización, es el poder, es el gasto de los millones de bolivianos que maneja el Poder Ejecutivo y que lo manejarán las emergencias sanitarias. ¿Por qué decimos esto? Porque el gobierno no ha necesitado la ley de emergencia sanitaria para hacer compras directas, para hablar de cláusulas confidenciales. Entonces, para traer una tonelada de medicamentos que está bien, ¿no?, y hacerlo con cláusulas confidenciales como eran los gastos reservados, no ha necesitado ley de emergencia sanitaria porque lo está haciendo hace 2 meses. Para comprar vacunas y suscribir los contratos no ha necesitado ley de emergencia sanitaria. Entonces, no hay que equivocarse. Esta ley de emergencia sanitaria es una recentralización del poder político y del poder económico. Muchísimas gracias. Este es el breve análisis que hace el analista José Luis Santisteban. Muchísimas gracias, Lady, por toda la